Ella atrapó a su esposo millonario con amantes, desapareció embarazada y regresó 4 años después, con 2 hijos gemelos idénticos a él. Advertencia de traición. La vida de Isabela Isa Rivas era un cuento de hadas. Su esposo, Santiago Montesinos, era el heredero y CEO de un imperio financiero. Pero el destino nunca es tan simple. ¿Qué harías si descubrieras que tu esposo te engaña, justo cuando acabas de confirmar que estás embarazada de sus gemelos? Vota ahora. ¿Te irías en silencio o harías un escándalo? El descubrimiento silencioso. Isabela Rivas se detuvo frente a la alta torre de cristal que albergaba Montesinos Capital, en el corazón financiero de Madrid. Su respiración se aceleró ligeramente. En la pequeña bolsa que llevaba había un almuerzo cuidadosamente preparado, ese que a Santiago siempre le recordaba a su hogar. No había planeado venir hoy. La noche había sido larga. Los gemelos pateaban sin descanso en su vientre y su espalda dolía. Pero algo le decía que era importante. Acababa de salir de su última ecografía y los había visto de nuevo. 2 niños perfectos, sanos y fuertes. No podía esperar para contárselo en persona. Últimamente, Santiago parecía distante, distraído, pero ella lo atribuía a la presión de manejar un imperio. Por eso decidió aparecer sin avisar, con comida y buenas noticias, para recordarle que algunas cosas eran más grandes que el poder, como la familia. La recepcionista la saludó por su nombre con una sonrisa, permitiéndole subir al ascensor. Isa conocía el camino de memoria, el piso superior, donde Santiago mantenía su oficina prístina y privada. Al abrirse el ascensor, sus tacones hicieron un suave clic sobre el mármol. Oyó risas detrás de la doble puerta. Su risa, profunda y familiar. Pero no estaba solo. Eran voces femeninas, 2 de ellas. Dudó. Se dijo a sí misma que no asumiera lo peor. Tal vez era una reunión. Empujó la puerta lentamente. Su corazón aún estaba en calma, su aliento firme. Pero lo que vio le quitó el aire como un puñetazo en el pecho. Santiago estaba sentado en el sofá de su oficina, sin chaqueta, con una bebida en la mano. A su lado, 2 mujeres. Una con la mano en su brazo, la otra riendo demasiado cerca. No la vio al principio, demasiado absorto en el coqueteo. Cuando finalmente levantó la mirada, fue lento, casual. Luego la vio. La bolsa de almuerzo en su mano, la curva abultada de su vientre. Sus ojos. Por un segundo horrible, nadie dijo una palabra. Isa no gritó. No lloró. Simplemente lo miró fijamente. Mantuvo la mirada por un momento largo y ardiente. Luego se dio la vuelta y salió. Pasó junto a las mujeres atónitas. Pasó por el pasillo silencioso. Pasó por la recepcionista que sonrió sin mirar hacia arriba. Que tenga un hermoso día, señora Montesinos. Salió a la calle. La ciudad se apresuraba a su alrededor, como si nada hubiera pasado. Como si su mundo no se acabara de hacer añicos. Caminó 5 manzanas antes de darse cuenta de a dónde iba. Sabía que no había conversación que pudiera arreglar lo que acababa de ver. Había venido a decirle que llevaba a sus hijos. En cambio, se marchó con ellos todavía escondidos dentro. 3 corazones latiendo en desafío silencioso. Y así Rivas desapareció. Porto Sol. El refugio de la marea. El viaje en tren dejando atrás. Madrid fue largo y extrañamente reconfortante. Isa se sentó junto a la ventana, una mano protectoramente sobre su vientre. Había decidido. No le diría a nadie a dónde iba.
ni a su hermana, ni a sus amigos. No usó sus tarjetas de crédito. Encontró una pequeña cabaña de alquiler en las afueras de Porto Sol, un tranquilo pueblo costero en Galicia. El lugar era viejo, con pisos que crujían y un grifo que goteaba, pero era pacífico. Era todo lo contrario al ático que había compartido con Santiago. Aquí podía respirar. De verdad, dio a luz antes de lo esperado. Estaba de 36 semanas cuando comenzaron las contracciones. No había nadie a quien llamar, nadie que la llevara. Tomó un taxi hasta el hospital local, apenas llegando antes de desplomarse en una silla de ruedas, cuando las enfermeras finalmente le pusieron a 2 niños diminutos en los brazos, Mateo primero, luego Simón. Todo lo demás se desvaneció. Eran perfectos, idénticos, pero ya con sutiles diferencias. Los abrazó contra su pecho y susurró: «Están a salvo ahora, estaremos bien». Las enfermeras le preguntaron por el padre para el certificado de nacimiento. Dejó el espacio en blanco. En las largas noches, no lloró. No porque no estuviera rota, sino porque no quería que sus bebés sintieran su tristeza. Les contaba historias mientras imaginaba sus rostros. Sabía que se parecerían a él, era inevitable, y sabía que, incluso si dolía verle en ellos, los amaría más fuerte de lo que había amado a nadie. Isa nunca lo buscó. ¿Crees que fue por orgullo o por protección a los gemelos? Deja tu opinión en los comentarios. 4 años de silencio y fortaleza. 4 años pasaron como una marea, lenta pero constante. La cabaña que alguna vez se sintió como un escondite, se había convertido en un verdadero hogar. Las grietas en las paredes ya no le molestaban. Mateo y Simón, ahora de 4 años, se habían convertido en niños curiosos e inseparables. Eran hermosos, y el parecido con Santiago crecía con el tiempo. Sus penetrantes ojos azules, la forma desafiante de sus pequeñas barbillas. Isa trabajaba a tiempo parcial en una librería local. Había construido una vida pequeña y tranquila, llena de rutinas que le daban consuelo. No era glamorosa, pero era real, y era suya. Todavía había momentos en que el pasado regresaba. Un titular en línea, un viejo recuerdo. Ella no se permitía buscar a Santiago en Google. No quería saber quién se había convertido, si se había vuelto a casar, pero una punzada de dolor aún vivía dentro de ella. Él nunca los había buscado. La había dejado ir embarazada de sus hijos, y ni una sola vez había intentado encontrarlos. Entonces llegó la invitación. Thea la encontró en su buzón una tarde. Un sobre grueso con un sello dorado y su nombre completo impreso en caligrafía. Era una invitación a una gala benéfica de alto perfil en Madrid, un evento al que había asistido años atrás como la esposa de Santiago Montesinos. Casi se rió. ¿Era un error? ¿Una broma cruel? Sabía quién la había enviado. Sus dedos temblaron. No había visto su nombre ni su rostro en años. Pero cada célula de su cuerpo recordaba el tono exacto de su voz, la arrogancia. Quiso romperla en pedazos. Pero algo la detuvo. Tal vez fue por sus hijos. Mateo y Simón nunca habían conocido a su padre. Y la parte de ella que dolía en sus cumpleaños, cuando cumplía ambos roles sola, se preguntó si merecían al menos una verdad. Si Santiago Montesinos quería verla de nuevo, lo haría, pero él no encontraría a la joven vulnerable que le llevó el almuerzo. Él vería a la madre, la protectora, la mujer que había construido una vida de la nada. Y no vendría sola. Compró 2 trajes negros a juego para los niños, pequeños, con solapas de satén. Ella eligió un vestido de color crema que la hacía sentirse poderosa y elegante. Y la noche de la gala, entró en el salón con la barbilla en alto,
sus hijos a cada lado, tomados de sus manos. La entrada triunfal. El salón de baile brillaba bajo la luz de los candelabros. Santiago Montesinos estaba cerca del centro, rodeado de admiradores, con la frialdad de un hombre acostumbrado a dominar. Estaba respondiendo otra pregunta sobre una adquisición cuando algo cambió en el ambiente. Un silencio, casi imperceptible, recorrió a los invitados cercanos. Santiago siguió sus miradas por instinto, hasta que sus ojos se encontraron con ella. Isa, ella entró con gracia y aplomo, su figura elegante en el vestido color crema. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco. No eran suaves, ni estaban llenos de ira. Eran firmes, enfocados, ciertos. Y luego los vio. Dos niños pequeños, vestidos con trajes negros a juego, tomados de sus manos. Parecían tener 4 años. Lo que desmoronó a Santiago por dentro fueron sus ojos, reflejos espejo de los suyos, esa imposible sombra de azul helado que nadie en su familia, excepto él, había tenido jamás. El ruido a su alrededor se desvaneció en silencio. Isa se arrodilló para enderezar el botón de la chaqueta de uno de ellos y les susurró algo que los hizo sonreír. Santiago no podía moverse. Su mente luchaba por la lógica. ¿Cómo podría ella haber...? Uno de los niños, Mateo, aunque Santiago aún no lo sabía, lo miró. Sus ojos se encontraron, y Mateo inclinó la cabeza estudiándolo con curiosidad. Entonces, un tanto eso. Vino la pregunta que destrozó el autocontrol que Santiago había logrado mantener. «Mamá, ¿ese es el hombre de tu caja de fotos?» Los labios de Isa se separaron ligeramente. Miró a su hijo, luego a Santiago, y finalmente caminó hacia él. Se detuvo a unos pocos metros, los niños de pie cerca. «Estos son tus hijos», dijo simplemente, su voz en calma. Él los miró. A ella. Su mente gritó 1000 preguntas, pero su boca solo pudo formar una palabra. «¿Hijos?» Isa asintió. Se acercó más, examinando sus narices, la curva de sus cejas. Era innegable. Para un hombre obsesionado con el control, Santiago sintió que algo colapsaba. No era solo shock, era un arrepentimiento aplastante. «No lo sabía», dijo. La voz apenas un susurro. «Nunca me lo dijiste». Isa levantó una ceja, no con acusación, sino con tranquila ironía. «No creí que te importaría». Esa frase cayó como una cuchilla. Quiso protestar, explicar que sí le habría importado, pero sabía que ella no lo creería. Y tal vez no debería. Isa se arrodilló de nuevo. «Vayan a buscar una caja de jugo. Vi algunas cerca de la mesa de postres». Se fueron corriendo. Ahora estaban solos. «¿Por qué ahora?», preguntó él en voz baja. «No vine por ti», dijo ella honestamente. «Vine para mostrarles que ya no te tengo miedo». Santiago pide una segunda oportunidad. Si fueras Isa, ¿le darías la oportunidad de ser alguien nuevo en la vida de tus hijos? Únete al debate. Ganarse el regreso. Ladrillo a ladrillo Santiago no durmió esa noche. La imagen de Isa y los 2 niños con esmoquín en miniatura lo persiguió. Se dio cuenta de lo vacías que estaban sus habitaciones. No había juguetes, no había calcetines pequeños en la lavandería. Al día siguiente, hizo lo que nunca pensó que haría. Contactó a un conocido y supo que Isa estaba en Galicia. No envió abogados. Envió una carta manuscrita a Porto Sol, sin firma corporativa ni exigencias. Solo pedía la oportunidad de conocer a sus hijos. Isa no respondió durante 2 semanas. Cuando lo hizo, fue un correo electrónico corto. 1 hora, un lugar, una pequeña cafetería junto al agua en su pueblo. Sin saludo, sin emoción, Santiago voló a la mañana siguiente. Se sentó en la cafetería con 2 cafés, comprobando la puerta cada 5 segundos. Cuando Isa entró, se veía cansada,
pero impresionante. No se sentó de inmediato. «Tienes 10 minutos», dijo. Comenzó por disculparse. No con palabras dramáticas, sino con palabras simples y directas. Le dijo que había sido ciego, egoísta y cruel. Que había fracasado. Cuando sus 10 minutos terminaron, ella se sentó frente a él. «Los he criado sin ti. Son sanos, inteligentes y felices. No necesito nada de ti, pero ellos podrían. No quiero confundirlos», continuó. «Pero si te dejo entrar, tienes que entender. Tiene que ser en sus términos. No puedes ir y venir. Si entras, te quedas». Él asintió, cautelosamente esperanzado. «Estoy listo». Ella sacó algo de su bolso. 2 dibujos a crayón, doblados. Hicieron esto después de la gala. Este es de Mateo, este de Simón. No saben quién eres, pero ambos te dibujaron. Santiago abrió los papeles con manos temblorosas. Uno mostraba a un hombre alto con un traje y un niño a cada lado. El otro era más simple, solo un gran ojo azul y una cara sonriente, etiquetada. El hombre de la fiesta. No podía hablar. «Puedes conocerlos», dijo Isa en voz baja, «pero no como su padre. Todavía no. Como alguien nuevo. Un amigo». El corazón de la cabaña. Durante las siguientes semanas, las reuniones se hicieron habituales. Siempre en público, siempre con Isa presente. Fueron al zoológico, a la playa. Él nunca pedía más tiempo. Solo seguía su ejemplo. Y debido a eso, los niños comenzaron a abrirse a él de forma natural. Se apresuraban a saludarlo, gritando «¡Santiago!» con genuina emoción. Un día, Mateo se cayó y se raspó la rodilla. Santiago fue quien lo levantó, lo consoló y cantó una canción tonta hasta que las lágrimas se detuvieron. Isa tuvo que darse la vuelta, tragándose una emoción que no esperaba. Un mes después, se quedaron en el parque hasta tarde. «Lo estás haciendo mejor de lo que pensé que lo harías», admitió Isa. «He querido huir», dijo él con una sonrisa débil. «Esto es lo más difícil que he hecho. Es la primera vez que tengo miedo de fallar de verdad. Ellos no necesitan a alguien perfecto. Necesitan a alguien presente», dijo ella. «Quiero ser eso, no por mí, por ellos y por ti, si me lo permites». Esa noche, cuando los niños lo abrazaron con fuerza al despedirse, Isa se acercó a su coche y dijo en voz baja: «La próxima vez puedes venir a la cabaña». El corazón de Santiago se abrió. La primera vez que entró, sintió que caminaba hacia una vida que nunca debió ver, pero que había anhelado. Era pequeña y cálida, con dibujos a crayón pegados a la nevera y un ligero aroma a canela. Hablaba de amor y de memoria. En las semanas siguientes, las visitas a la cabaña se hicieron más frecuentes. Él ayudaba a hacer panqueques, arregló un grifo que goteaba. No pidió que le dieran crédito, pero cada gesto se convirtió en una ofrenda silenciosa. Una noche, bajo las estrellas, Isa y Santiago se sentaron afuera. «Nunca esperé esto», dijo ella en voz baja. «Yo tampoco. Pensé que podía enterrar todo lo que hice, pero se quedó conmigo. Tú te quedaste conmigo. Tal vez pregunten por ti de nuevo», dijo ella. «Les dije la verdad, que una vez estuvimos juntos, que las cosas no salieron como esperaba, que las personas cometen errores y algunas intentan arreglarlos. ¿Crees que hay alguna parte de ti que podría volver a creer en mí?», preguntó él. «No por el pasado, sino por quien estoy tratando de convertirme. Aún no lo sé, pero creo que los chicos ven algo en ti, y ese es un buen comienzo». Epílogo. El 5º cumpleaños. El 5º cumpleaños de los gemelos llegó en una mañana de primavera. El patio trasero de la cabaña se transformó en una fiesta con 2 pasteles caseros, uno de dinosaurio y uno de cohete. Santiago llegó temprano para ayudar a montar. Vestía jeans y una camiseta manchada de glaseado.
sus manos pegajosas de cinta y listón. Aprendió a dejar de demostrar y a empezar a participar. Mientras el sol se ponía y los niños se reunían para el pastel, Isa encendió las velas, una por cada año que habían logrado juntos. Santiago estaba justo detrás de los niños, con las manos suavemente sobre sus hombros. Más tarde, después de que los invitados se fueron, los cuatro se sentaron en una colcha bajo las estrellas. Mateo y Simón, llenos de azúcar y sueño, se acurrucaron en cada uno de sus padres. Santiago tenía un brazo protectoramente sobre ambos, y su otra mano se extendió a través del espacio entre ellos para encontrar la de Isa. Ella no la retiró. Entrelazó sus dedos con los suyos. En ese pequeño gesto, algo cambió permanentemente. Se quedaron en silencio hasta que Simón murmuró: «¿Te quedas esta noche, Santiago?» Isa abrió la boca, pero Santiago habló primero, su voz suave y segura. «Si a tu mamá le parece bien, me gustaría mucho». Simón se giró, parpadeando hacia Isa. «¿Puede? Por favor». Ella los miró. Y esta vez, cuando sonrió, no fue cautelosa, no fue vigilada. Fue plena y real. «Sí», dijo simplemente. «Puede quedarse». Esa noche, Santiago arropó a los gemelos y se quedó hasta tarde con Isa, sentados en el porche. No hubo grandes promesas, solo la verdad. «Nunca pensé que llegaría a ser parte de esto», susurró él. Isa lo miró y dijo: «No solo apareciste, Nick, te ganaste tu lugar». Y en ese momento, supieron que este no era el final de la historia. Era el comienzo. Reflexión final del autor. El final de esta historia es real. No se trata de una resolución romántica mágica, sino de una transformación ganada a través de la humildad y la consistencia. Santiago no obtuvo una segunda oportunidad porque rogó por ella. La obtuvo porque se presentó, se quedó y aprendió a amar sin exigir ser perdonado. La fuerza de Isa no estuvo solo en irse, sino en criar a sus hijos con dignidad, protegiendo su inocencia mientras cargaba con el peso de la traición. Cuando finalmente lo permitió de nuevo, fue sabiduría, no debilidad. Ella esperó hasta que él se convirtió en el tipo de hombre que entendió el privilegio de ser padre. Es un final feliz tranquilo, el tipo que dura. Gracias por leer. Si te gustó este viaje de redención, comparte esta historia y cuéntanos qué personaje te inspiró más. El puente hacia el mañana. Atención. Después de quedarse, Santiago tiene que demostrar que ha cambiado de verdad. ¿Crees que Isa debe volver a confiar en él como pareja? ¿O solo debe mantenerlo como el padre de sus hijos? Comenta ahora. Suscríbete si crees en las segundas oportunidades. La constancia de la presencia. La noche en que Santiago se quedó en la cabaña, no hubo grandes declaraciones. Después de arropar a Mateo y Simón, él e Isa se sentaron en el porche, envueltos en el silencio que solo el océano y el bosque saben guardar. Él no durmió en la cama de ella. Se acostó en el pequeño sofá de la sala de estar. No por exigencia de Isa, sino por respeto. Él entendía que la intimidad no se gana con una noche, sino con la constancia. A partir de ese momento, la vida de Santiago se redefinió alrededor de Porto Sol. Siguió manejando su imperio, pero ahora lo hacía de forma remota, desde una pequeña oficina improvisada en el pueblo. Las videollamadas con los ejecutivos en Madrid se programaban después de llevar los gemelos al preescolar y se interrumpían sin aviso a la hora de la cena. Isa lo observaba y su guardia se iba disolviendo. Él no desapareció. No trajo regalos caros. En cambio, trajo paciencia, presencia y zapatos llenos de barro. Comenzó a aprender a amar el caos de la cabaña. La ropa diminuta tirada por todas partes,
el crujido del suelo de madera y el olor a tostadas quemadas. Descubrió que Mateo prefería las historias de piratas valientes y que Simón necesitaba un abrazo extra largo antes de dormirse. Esos pequeños detalles rompieron la coraza de arrogancia que había sido su vida anterior. Una tarde, Isa se resfrió. No estaba acostumbrada a depender de nadie, pero cuando Santiago canceló una reunión importante para sentarse a su lado, traerle sopa caliente y responder sus llamadas de trabajo, sintió un alivio inesperado. No tienes que hacer esto, susurró ella, con la voz áspera. Tengo que hacerlo, respondió él, colocando una toalla fría sobre su frente. Soy parte de esto, Isa. No importa si como compañero o solo como padre. Pero estoy aquí. En ese momento, ella no vio a Nicholas Grayson, el magnate. Vio a Santiago, el hombre que eligió quedarse. ¿Qué gesto, aparte del dinero, te demostraría que un hombre así ha cambiado de verdad? Comenta tu opinión. El eco de Madrid, justo cuando la nueva normalidad se asentaba, el mundo que Santiago había dejado atrás, regresó para perturbar la paz. Una tarde, mientras Santiago terminaba una videollamada, sonó el timbre. Era un coche de lujo, ajeno a Porto Sol, con una mujer en un traje de negocios impecable que salió. Era Victoria, la antigua asistente de Santiago, quien una vez le había ayudado a encubrir sus asuntos. Santiago, he venido porque la junta directiva necesita verte. Hay un problema urgente con la adquisición que estás manejando. Ella miró a Isa, que estaba parada en la puerta con Mateo y Simón agarrados a su falda. Todo está bajo control, Victoria, dijo Santiago, con voz tranquila pero firme. No lo está. Y francamente, tu ausencia está generando rumores. Necesitas regresar y mostrar control. Y miró a los niños. Esta situación no está ayudando a tu imagen. Victoria tocó una fibra sensible en ambos. Isa sintió que la rabia volvía. La imagen. Eso siempre había sido lo más importante para ellos. La única imagen que me importa es la que tengo con mis hijos, respondió Santiago, acercándose a Isa para estar a su lado. Victoria, si la junta tiene dudas, que me llamen. Pero mi prioridad es mi familia. Te lo dejo claro. No vuelvo. No ahora. Victoria se marchó, con el rostro marcado por la ira y la decepción. Cuando el coche se perdió de vista, el silencio fue absoluto. Isa miró a Santiago. Ella tiene razón, dijo ella. Tu mundo no funciona así. Mi mundo ha cambiado, Isa, dijo él, tocándole la cara. Ella es el pasado. Vosotros sois el futuro. ¿De verdad crees que volvería a arriesgar esto por una reunión? Isa no respondió de inmediato. Miró a sus ojos, esos ojos azules helados que ahora contenían calidez y determinación. Quédate, dijo ella, su voz llena de desafío. Demuéstrales que mi paz es más importante que su imperio. Santiago asintió, abrazándola. No fue un perdón, sino una prueba suprema. ¿Crees que Santiago debe ceder su poder para aferrarse a su familia? Comenta y comparte este video si crees que el amor siempre gana a la carrera. Absolutamente. Continuaremos la historia de Isabela y Santiago. La visita de Victoria fue el punto de inflexión. Ahora, Santiago debe demostrar que su elección de quedarse en Porto Sol es definitiva y que no teme las consecuencias de Madrid. La próxima parte se centrará en el sacrificio tangible de Santiago y el primer paso emocional de Isa hacia la reconciliación total, el silencio del compromiso. ¡Atención! Santiago acaba de rechazar a su asistente, poniendo a Isa a prueba. ¿Crees que este acto será suficiente para que ella confíe en él como pareja de nuevo? Comenta ahora. La renuncia y el mar, la partida de Victoria, dejó un aire tenso en la cabaña.
Isa se había puesto a limpiar, moviéndose con una energía nerviosa que Santiago conocía bien. Era su forma de procesar el estrés. Él no la siguió, sino que tomó su ordenador portátil y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Durante las siguientes 2 horas, Isa lo escuchó teclear incesantemente, mucho más rápido y concentrado que de costumbre. No eran llamadas, era una escritura intensa. Cuando Mateo y Simón entraron corriendo pidiendo el almuerzo, Santiago cerró la tapa del ordenador. «¿Qué hacías?», preguntó Isa, sin rodeos. Santiago se sirvió un vaso de agua, respiró hondo y se giró para mirarla, con una serenidad que contrastaba con la intensidad que había mostrado hace un momento. «Acabo de presentar mi renuncia como CEO de Montesinos Capital», dijo. La frase cayó en el aire silencioso de la cabaña, tan pesada como un ancla. Isa dejó caer la cuchara que sostenía. «¿Qué? ¿Por qué?» «Victoria tenía razón», explicó Santiago con calma. «Mi ausencia estaba debilitando a la compañía, y la Junta nunca aceptaría mi nueva prioridad. Querían al viejo Santiago. Un hombre no puede estar a 2 mares de distancia, intentando ser padre y CEO. No se puede. Y elegí». La miró fijamente, asegurándose de que entendiera el peso de su decisión. «Di mi nombre a mi hermano. Me quedo con una participación. Seré consultor. Pero he entregado el control y la autoridad ejecutiva. Se acabó la presión, Isa. Se acabaron los viajes de negocios. Se acabaron las secretarias. Se acabó el Madrid». Isa sintió un nudo en la garganta. Este no era un gesto simbólico. Era el sacrificio del ego y del poder que había definido toda su vida. No era por ella. Era por ellos. «¿Pero, estás seguro?», preguntó ella, todavía incrédula. «Más seguro de lo que he estado en mi vida. El dinero ya no compra la paz». Hizo una pausa y miró a los niños, que estaban construyendo una torre de bloques sin prestar atención. «Mi verdadero capital está aquí». Esa tarde, Santiago llevó a los niños a la playa. Isa los observó desde el porche, viendo cómo Santiago, sin traje ni zapatos elegantes, enseñaba a Simón a saltar las olas y a Mateo a encontrar conchas. Parecía más joven, más ligero. Por primera vez en 4 años, el miedo de que él desapareciera se desvaneció, reemplazado por la realidad de su compromiso. La promesa silenciosa. Las semanas siguientes se caracterizaron por una paz profunda. Santiago ya no era una visita, sino una parte fundamental de la vida de la cabaña. Hablaba con los profesores de los niños, se encargaba de hacer las reparaciones que Isa había pospuesto durante años, y lo más importante, se sentaba junto a ella en el porche al final del día. Una noche, después de una cena sencilla de pasta, Isa y Santiago estaban en el sofá viendo una película infantil que los gemelos habían elegido. Simón se había quedado dormido en el pecho de Isa, y Mateo se había acurrucado bajo el brazo de Santiago. Isa sintió la suave respiración de su hijo contra su cuello. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Santiago. Él la estaba mirando, no con la intensidad de un hombre que busca algo, sino con la adoración de un hombre que ha encontrado su todo. Sus miradas se sostuvieron. No había enojo en los ojos de ella, ni arrogancia en los de él. Solo una verdad compartida. Santiago levantó la mano que no sostenía a Mateo y con una lentitud deliberada tocó la mejilla de Isa. La acarició suavemente, sintiendo la calidez y la suavidad de su piel después de todos esos años. «¿Sabes qué es lo más difícil?», susurró Santiago, para no despertar a los niños. «¿Qué? No pedirte que me perdones. Eso es fácil. Lo difícil es pedirte que me vuelvas a amar, no como el padre de nuestros hijos, sino como el hombre que falló, pero que regresó». Isa cerró los ojos por un momento,
sintiendo la caricia. Había luchado contra este momento durante años, convencida de que su corazón estaba muerto para él. Pero la presencia de sus hijos, el olor a sal y el compromiso de Santiago habían hecho algo. Abrió los ojos. Las lágrimas asomaron, pero no eran de dolor. Eran de liberación. No lo sé, dijo ella, su voz apenas un hilo, aceptando su vulnerabilidad. Lo que sí sé es que ya no te odio. Y lo que veo aquí, ella hizo una pausa y apoyó la cabeza en el hombro de él, cerrando el pequeño espacio entre ellos. Lo que veo aquí es mi familia. Santiago no respondió con palabras. Él solo movió suavemente la cabeza, apoyando su barbilla sobre el pelo de ella, y cerró el brazo que rodeaba a Mateo, para envolver a Isa y a sus dos hijos. No fue un beso, no fue un sí, fue una promesa silenciosa, un reconocimiento de que el puente estaba construido. Y que por primera vez en 4 años, los 4 estaban juntos, en el mismo lugar, bajo el mismo techo, y con el mismo latido del corazón familiar. ¿Qué será lo siguiente? Ahora que el puente está construido, ¿Isa volverá con Santiago a Madrid o él se quedará en Porto Sol para siempre? Sigue el viaje y comenta. Continuamos. Ahora que Santiago ha renunciado a su imperio y ha recibido el primer gesto de afecto de Isa, es momento de consolidar su futuro y enfrentar el último desafío, el miedo al pasado. El ancla en Porto Sol, atención. Santiago lo ha dejado todo por su familia, pero ¿aceptará Isa que el nuevo Santiago es el hombre de su futuro? Comenta ahora si crees que el amor se construye sobre las ruinas. Y no olvides suscribirte. La decisión, inevitable. La mañana después de aquella noche en el sofá, Isa se despertó con una sensación de paz que no recordaba haber sentido. Santiago ya estaba despierto. Lo encontró en la cocina, con su viejo suéter, tratando de hacer tortitas para Mateo y Simón, con un éxito dudoso. «Buenos días», dijo él, sonriendo con un poco de vergüenza ante la pila de tortitas carbonizadas. «Buenos días», respondió ella, y por primera vez en años, su sonrisa fue completamente libre de reservas. La vida continuó, pero la tensión había desaparecido. La relación entre ellos se convirtió en algo natural, sin la presión de etiquetarlo. Compartían tareas, se reían de los chistes de los gemelos y se consolaban mutuamente cuando la vida se ponía difícil. La química que una vez los unió con pasión se había transformado en una complicidad profunda y tierna. Sin embargo, quedaba una conversación pendiente sobre el futuro. Una tarde, mientras los niños jugaban en la arena después de la escuela, Isa y Santiago se sentaron en una duna. El sol se ponía sobre el Atlántico, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Tienes que tomar una decisión, Santiago», dijo Isa rompiendo el silencio. «Ahora que ya no eres CEO, ¿qué vas a hacer? No puedes quedarte aquí indefinidamente, sin propósito». Santiago miró el horizonte, luego se giró hacia ella, con una calma que la sorprendió. «Tú tienes razón. No puedo. Pero la decisión no es si vuelvo a Madrid, sino dónde está mi ancla. Y mi ancla sois vosotros». Él tomó su mano. «He pasado los últimos meses trabajando con un pequeño equipo. Hemos estado creando una fundación para apoyar a pequeñas empresas y proyectos artísticos en pueblos costeros, lejos de las grandes capitales. Se llama El Ancla. No es un imperio. Es una forma de construir algo significativo que me permita quedarme aquí». Isa lo miró, abrumada por la magnitud de su visión. Él no solo había renunciado a su vida, sino que había reinventado su propósito para que encajara en la de ellos. «Porto Sol será la sede de El Ancla», continuó él. «No voy a irme». Isa sintió que la última pared de hielo que había construido alrededor de su corazón se derrumbaba. Él no solo se había quedado,
Había echado raíces en su refugio. «Te amo, Santiago», dijo ella, las palabras saliendo tan puras y francas que la sorprendieron. «Pero la persona a la que amo es el hombre que está aquí, no el que conocí en Madrid. Y ese es el hombre que ves», respondió él, acercándola. «El hombre que me quitó el miedo a la pobreza y me dio la valentía de amar». Se besaron. No fue el beso desesperado de los amantes jóvenes que alguna vez fueron, sino un beso profundo, lleno de la promesa de la madurez, de la confianza ganada con el tiempo y el sacrificio. Fue el beso de dos almas que habían encontrado su camino de regreso, más fuertes que antes. Puntual. Nuevo legado. Unos meses después, la vida de Isabela y Santiago se instaló en una rutina hermosa y significativa. Santiago lanzó El Ancla, utilizando su experiencia financiera no para ganar fortunas, sino para cambiar vidas en la costa de Galicia. Isa se convirtió en la directora creativa de la fundación, utilizando su talento en diseño gráfico para ayudar a las pequeñas empresas locales. La cabaña se sintió demasiado pequeña, por lo que compraron una casa modesta pero luminosa, con vistas al mar. Y un año después de la boda, el ancla familiar se hizo más fuerte. «Estoy embarazada», anunció Isa con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo la prueba positiva. Santiago la abrazó con una alegría abrumadora. «¿Un niño o una niña? No lo sé, pero será nuestro tercer ancla». El legado de la familia Montesinos ya no estaba escrito en los informes financieros de la capital, sino en la arena, bajo el sol de Galicia, con dos niños pequeños y el sonido de las olas. Isa y Santiago se convirtieron en un testimonio viviente de que el amor no es fácil, pero la verdad es la única moneda de cambio que vale la pena. Él había perdido un imperio para ganar una familia, y ella había descubierto que el refugio no era la cabaña, sino el hombre que eligió permanecer a su lado. Fin de la historia. Reflexión final. La historia de Isabela y Santiago nos enseña que el mayor éxito no es el poder que tienes sobre los demás, sino la paz que encuentras en ti mismo. Gracias por seguir esta épica historia de redención. Si esta parte final te conmovió, deja tu último comentario y comparte este mensaje. Hasta la próxima historia. La reacción del imperio. Atención. Santiago renunció a su imperio por Isa, pero ¿aceptará su familia el sacrificio? Comenta ahora si crees que la felicidad vale más que el dinero. Suscríbete si has amado esta historia. El desafío de la familia. La noticia del embarazo de Isabela se difundió rápidamente, y con ella, la verdad sobre la vida de Santiago en Porto Sol. La familia Montesinos, acostumbrada a la alta sociedad de Madrid, estaba en shock. 2 meses después del anuncio, mientras Isa ya mostraba una incipiente barriguita, sus suegros, don Rafael y doña Carmen, llegaron a Porto Sol sin avisar. No vinieron en el lujoso coche, sino en un taxi desde la estación, luciendo incómodos y fuera de lugar entre el aire salado y las redes de pesca. «Santiago, tienes que volver», dijo don Rafael, sin rodeos, mirando con desaprobación la modesta casa. «Estás desperdiciando tu legado. Este no es lugar para un Montesinos». Doña Carmen, en cambio, se centró en Isa. Miró el vientre de ella con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. «¿Y tú, Isabela? ¿Cómo permites esto? Debes convencerlo de que regrese. Los niños deben crecer en Madrid, no en un pueblo de pescadores». «¿Y quién es el padre de esos dos?», preguntó, señalando a Mateo y Simón, quienes jugaban tranquilos en el jardín. Isa sintió que la vieja rabia regresaba. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Santiago se adelantó. «Madre, padre, basta». Su voz era firme, con una autoridad que no había usado en años. «Mi legado no es un banco. Mi legado son mis hijos». Santiago miró a Mateo y Simón,
Luego se giró hacia sus padres. Estos son Mateo y Simón Montesinos. Ellos tienen mis ojos, mi sangre, y nacieron en un momento en que ustedes me habían convencido de que la mujer que amaba me había traicionado. Por eso los dejé. Por una mentira que ustedes alimentaron con el miedo al escándalo. La verdad, cruda y sin adornos, golpeó a sus padres. Don Rafael se quedó sin palabras. Aquí, en Porto Sol, soy un hombre que cría a sus hijos, que construye algo real con su esposa. En Madrid, solo era un esclavo de una imagen. He elegido. Y es final. Doña Carmen comenzó a llorar, no por remordimiento, sino por el dolor de ver a su hijo tan lejos del poder. No te reconocemos, dijo don Rafael, con voz quebrada. Padre, espero que algún día puedan reconocer la felicidad, respondió Santiago, suavemente. Pero esta es mi casa, y esta es mi familia. Los amo, pero tienen que respetarlo. Esa noche, los suegros se fueron, dejando atrás un silencio tenso. Fue doloroso, pero necesario. Santiago había defendido su nueva vida con la misma ferocidad con la que una vez defendió su capital. El tercer ancla. 8 meses después, en una habitación de hospital con olor a sal, Isabela dio a luz a su tercer hijo, una niña. La llamaron Alma, que significa alma en español. Alma era diferente a los gemelos. Tenía el pelo castaño de Isa y los ojos verdes de la madre de Isa. Su llegada fue un regalo, un símbolo de que su nueva vida no era un intento de recrear el pasado, sino una creación completamente nueva. Mateo y Simón, ahora de 5 años, se convirtieron en los protectores de su hermanita. Santiago estaba en el hospital, con su chaqueta de tweed gastada, con lágrimas en los ojos. Miró a Isa, que sostenía a su hija, radiante de amor. 3 hijos, Isa, susurró. Realmente lo hemos logrado. Lo hemos hecho, Santiago, y lo hicimos aquí. El imperio de los Montesinos se había quedado atrás. Ahora, el verdadero legado estaba en el brillo de los ojos de sus hijos, en la arena que llenaba los zapatos de Santiago y en la fortaleza inquebrantable de la mujer que le había enseñado que el hogar es donde reside la verdad. Fin del epílogo. Reflexión final. La historia de Santiago e Isabela nos enseña que la verdadera riqueza no se hereda, sino que se construye con la verdad y la presencia. Él perdió un nombre, pero ganó una familia. Gracias por seguir esta épica historia. Si te gustó este desenlace, deja tu último comentario y comparte este mensaje. Hasta la próxima, y vive con valentía.